Dios bendiga, hermanos, bendito Dios. Estamos en el audio número 15 de módulo de teología número 2, colegio multidenominacional. Estamos lección 5, pacto de Dios con el hombre. Bien, estuvimos hablando acerca de los pactos anteriores y ahora estamos en el pacto que Dios hizo con Moisés, el pacto de la ley. Sabemos que entre los pactos están las disposiciones y por eso es que aquí aparece que es la dispensación número 5, que es la de la ley. Perdón. Y esto usted ya dijimos que lo encuentra en Éxodo 19:3 y Mateo 27:35. Estuvimos leyendo lo que significaba el pacto y lo que es realmente la gracia. Vamos a continuar en el siguiente gráfico. Dice de la siguiente manera, estamos en el gráfico siguiente. Vamos a leer esta parte y vamos a tratar de analizarla, lo que Dios hizo realmente con el hombre. Dice acá, la ley mosaica fue dirigida solamente a Israel y los gentiles no eran juzgados por sus normas. La ley contenía un detallado sistema de obras, incluidas tres principales divisiones: los mandamientos, la voluntad expresada de Dios en Éxodo 20:1-26, los juicios, la vida social y civil de Israel, Éxodo 21:1 y Éxodo 24:11, y las ordenanzas, la vida religiosa de Israel, Éxodo 24:12-31 y 18. El sistema de sacrificios y del sacerdocio que fue incluido era tanto legal como de gracia. El gobierno en esta dispensación era una teocracia, un gobierno por medio de Dios a través de sus profetas, sacerdotes y más tarde reyes. El pacto mosaico fue también de carácter temporal, en vigencia solo hasta que Cristo viniese. Gálatas 3 del 24 al 25. La naturaleza de la dispensación era condicional, esto es, la bendición estaba condicionada a la obediencia. Bien, esto es lo que tenemos escrito acá. Pero fíjese de que si lo empezamos a analizar punto por punto, nos está diciendo que la ley mosaica, ¿por qué mosaica? Porque viene de Moisés, porque a él se le fue dada en el monte Sinaí. La ley mosaica fue dirigida solamente a Israel y los gentiles no eran juzgados por las normas. ¿Qué quiere decir? Que la verdad de las cosas, mis hermanos, que la ley de la que nosotros conocemos como los mandamientos, ¿verdad? Aunque la ley no solo son los 10 mandamientos, ya lo dijimos, son 613 estatutos y ordenanzas que están en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, libro de Levítico, libro de Números y libro de Deuteronomio, que esos complementan todo lo que es la ley, realmente la Torá, que le llaman. Pero dice de que Dios realmente el pacto solo fue con su pueblo. ¿Cómo es eso, mis hermanos? Bueno, ese es el caso que usted, ¿verdad? Como padre de familia, usted le da órdenes a sus hijos, ¿verdad? No salgan o no vayan a este lugar, pero tal vez los hijos del vecino, ¿verdad? Que no son de su familia, pues ellos sí van. Y tal vez sus hijos se puedan preguntar, ¿y por qué ellos sí van y nosotros no? Pues a eso es lo que se refiere este párrafo, que la ley mosaica fue dirigida solamente a Israel y los gentiles no eran juzgados por sus normas. Los gentiles, pues, realmente aquellos que creían por fe, pues, podían gozar de la vida eterna como lo clamaba el Señor, pero realmente la ley fue dada para el pueblo de Dios, porque era el compromiso que él tenía con Abraham. Y luego después dice que los gentiles no eran juzgados por sus normas, o sea, las normas de la ley, y contenía un desarrollado sistema de obras, incluidas tres principales divisiones. ¿Cuáles eran las tres principales divisiones que estaban incluidas en toda la ley, hermano? Primero, los mandamientos, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son los mandamientos.
¿Qué significa eso? Que es la voluntad expresada de Dios, ¿verdad?, para su pueblo de Israel. Y lo leímos ya en Éxodo 20, del 1 al 26, que ahí es donde están los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Luego de ahí el segundo término, los juicios. Bueno, ahí los juicios es qué es lo que Dios haría si no cumplían esos mandatos. La vida social significa y civil de Israel, eso está en Éxodo 21 del 1 en adelante y Éxodo 24, 11. Eso dependía de cómo ellos manejaban la ley, cómo la cumplían, ¿verdad? Luego después tenemos las ordenanzas, que le digo que las ordenanzas están en parte de la ley, así como los estatutos también. ¿A dónde lo encontramos eso? En Éxodo 24. La vida religiosa de Israel, prácticamente las ordenanzas es cómo debe de comportarse un hijo de Dios. Eso significa ordenanza. Estatutos, ¿verdad? Y ordenanzas significan el orden en cómo se van a hacer las cosas y cómo se deben de hacer, ¿verdad? La ley es el juicio y el mandato que hay que hacerlo, pero la ordenanza, cómo se va a ordenar usted en la ley, si es que quiere guiarse por la ley, o cómo realmente usted va a cumplirlos a través de los estatutos, ¿verdad? Y eso usted lo puede encontrar a través de eso. Luego después dicen el sistema de sacrificios y sacerdocio. Dentro de la ley, dentro de los estatutos y ordenanzas estaba la ordenanza de los sacrificios, ¿verdad? Y el orden en cómo se debían de hacer estos sacrificios. Por eso dice, el sistema de sacrificios y sacerdocio que fue incluido era tanto legal como de gracia. ¿A qué se refiere cuando dice era tanto legal como de gracia? Pues que era obligación hacerlo, por eso es legal. Usted sabe de que una ley es legal y tiene que cumplirla, sí o no. Entonces, eso, los sacrificios era de hacerlo legal. ¿Y qué era el beneficio? Bueno, recibía la gracia, o sea, la salvación, ¿verdad? Era tanto dice legal como de gracia. Tenía que hacerlo. Es cierto que era obligación, pero la gente que hacía los sacrificios tenía que hacerlo realmente, que encantado de hacerla, con gusto quiere decir, ¿verdad? Porque era un mandato del Señor. El gobierno está en dispensación, ¿verdad? Era una teocracia, un gobierno por medio de Dios. La palabra teo significa Dios y gracia, pues viene de gobierno, de Kratos. Entonces era un gobierno establecido por Dios. Ese era el gobierno que tenía el pueblo de Israel y se enmarcaba realmente en los mandamientos y estatutos. Luego después, el gobierno en esta dispensación era una teocracia, un gobierno por medio de Dios a través de sus profetas o sacerdotes y más de reyes, ¿verdad? ¿Quiénes lo tenían que cumplir? Bueno, los profetas, que eran los que tenían que velar porque se estuviera cumpliendo la ley, los sacerdotes, que eran quienes los administraban, y los reyes, ¿verdad? Que los reyes eran los que mandaban a la población. Tenemos que ver esta parte y hacerlo desde el punto de vista que se exija, ¿verdad? Se exija grandemente. Bien, el siguiente punto. El pacto mosaico fue también de carácter temporal. ¿Qué significa eso? Que la ley no había sido dada al pueblo por eterna vida, sino que la ley, hermano, lo que servía era de nodriza, dice allá el libro de Gálatas. La ley era la nodriza para Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que mientras Cristo Jesús nacía o venía al mundo, pues la ley era la forma de contemplar que se tenía que cumplir cuando Cristo Jesús viniera, el hecho de recibirlo como Salvador personal. Por eso es que Jesús siempre les decía, ¿verdad? Yo no he venido a quitar la ley, sino que a que la ley se cumpla en mí, como quien dice. Yo no les voy a decir que no, ustedes no cumplan algo que está hablando de mí, que es mi niñera, que es la que me está cuidando mientras yo nazco. Eso es lo que significa la palabra nodriza. Por eso dice de que la ley fue la nodriza de la venida de nuestro Señor. Y eso usted lo puede encontrar en Gálatas. El pacto mosaico fue también de carácter temporal, en vigencia solo hasta que Cristo viniese. Gálatas
Gálatas 3, 24, 25. La naturaleza de la dispensación era condicional. ¿Qué significa? Que la dispensación, hermano, sí tenía que estar en base a que si había una dispensa, como quien dice, yo los voy a disculpar, pero si ustedes cumplen la ley. Por eso es que dice de que el carácter temporal, ¿verdad? La ley era de carácter temporal y en vigencia solo hasta que Cristo viniese. La naturaleza de la dispensación era condicional, había una condición. Tenía que cumplirse la ley, si no se cumplía, entonces estaba la maldición. Ya no, si se cumplía había una bendición y si no se cumplía había una maldición. Eso es lo que está diciendo aquí en estos párrafos, que era condicional. Estaba condicionada a que si hacías lo bueno, recibías lo bueno y si hacías lo malo, ibas a recibir lo malo. Por eso es que la ley siempre decía ojo por ojo, diente por diente. ¿Verdad? Y es por eso que sale muchos dichos por ahí, ¿verdad? De lo que uno siembra, dice es lo que uno cosecha. ¿Verdad? Bien, la bendición estaba condicionada a la obediencia. Bien, vamos a seguir en el siguiente párrafo. Miren, quiero que veamos este cuadrito. No sé si usted lo va a alcanzar a divisar en su teléfono. Si no, yo le pido de que lo amplíe, ¿verdad? Ahí lo va a ver bien. Duración de la dispensación de la ley. Aquí lo podemos ver. Aquí nuevamente hay unas fechas, hermanos, pero le digo, no se case con las fechas, ¿verdad? Fechas pueden ser aproximadas. Dice que en 1593 antes de Cristo nace Moisés, según los investigadores, no es que la Biblia lo diga. En 1513, ¿verdad? Termina la promesa y comienza la ley. O sea que en 1513 termina lo de Abraham y comienza la ley, ¿verdad? 1590, 1993. Acuérdense que aquí va de mayor a menor, va. Los años antes de Cristo van de mayor a menor. Nosotros vamos ya en este tiempo de menor a mayor, ¿verdad? Allá es al revés, por ejemplo, allá empiezan de 9, 9, 8, o sea, 10, 9, 8, 7, ¿verdad? Antes de Cristo, y después de Cristo es 1, 2, 3, 4 en adelante. Entonces aquí está, dice que nace Moisés en 1593, según, antes de Cristo, según estos escritos. Y la ley dice, o sea, termina la promesa y comienza la ley, ¿verdad? En 1513. En 1473 antes de Cristo, periodo de Josué, hijo de Nun. Aquí acuerde que José el que metió a pelear allá en la tierra prometida porque estaba ocupada. Aquí está la muerte de Moisés. Luego después en 1350, periodo de los jueces. Acuérdese que el periodo de los jueces es porque como el gobierno de Dios siempre fue teocrático, o sea, Dios siempre los dirigía. Entonces él, para que los jueces fueran mediadores entre Dios y el pueblo, estaban los jueces. Aquí fue donde ya después ellos no quisieron ya que Dios los gobernara, sino que empezaron a pedir rey. ¿Cuándo fue eso, man? Fue en el año 1050 antes de Cristo. El primer rey fue Saúl. Periodo de los reyes, reino único. ¿Verdad? En 1931 antes de Cristo muere Salomón, tercer rey, ¿verdad? Y 1722 antes de Cristo con el reino de Israel. Ahí empieza ya el reinado de Israel, recuérdese, con David, con el reino de Judá, ¿verdad? El 608 antes de Cristo. Aquí estamos hablando ya que ya se acercaban las deportaciones, ¿acuerdas? Periodo del cautiverio de Babilonia, en 1608, que son, allá por ahí dicen unos cogen 1606, etcétera, etcétera. No hay una fecha estipulada. 539 antes de Cristo, ¿verdad? Periodo del cautiverio de Persa, o sea, los medios los persas, en el 400 años del silencio, o sea, cuando Dios no habló con ningún profeta, y ahí es donde nacieron los libros deuterocanónicos, los que les llaman apócrifos, y luego después en el año 3, dice antes de Cristo, es el nacimiento de él. Muerte de Jesucristo, comienza el periodo de la gracia, 30 años. Algunos dicen que 33, por eso le digo, no nos podemos casar en eso, hermanos. Vamos a dejar este audio hacia aquí, que Dios les bendiga. Amén.